Bienvenidos nuevamente amigos, al canal Universo Gris. Acérquense al fuego, pónganse cómodos con sus brebajes favoritos. Recuerda, si disfrutas este contenido, deja un me gusta, un comentario y suscríbete. Ahora entraremos por un portal que se abre hacia una historia que te dará escalofríos, escrita por Ambrose Bierce. La historia se llama Entre las artes y las ciencias. El arte de la supervivencia del lenguado es uno de los más interesantes, ya que, para el artista, es con mucho el más importante. Quizá no sea del todo un arte, ya que el éxito en él se debe en gran medida a la casualidad. Uno puede estudiar cómo sobrevivir únicamente y, sin embargo, al tener una aptitud natural imperfecta, puede fracasar en la destreza y ser eliminado pronto. Por el contrario, una persona poco experta en sus métodos y que ni siquiera tenga una buena base en sus principios fundamentales, puede, tomándose la molestia de haber nacido con una constitución adecuada, alcanzar una eminencia considerable en el arte. Sin inmodestia indebida, creo que puedo reclamar con justicia alguna distinción en él, aunque no la he adquirido regularmente como se adquiere el conocimiento y la habilidad para escribir, pintar y tocar la flauta. Oh, sí, soy un notable superviviente único, y algunos de mis trabajos en ese sentido atraen gran atención, sobre todo. Por lo tanto, es natural que esperen encontrar en mí a alguien que ha experimentado todo tipo de desastres en el mar y los diversos tipos de calamidades que ocurren en tierra firme. De mi condición de único superviviente se deduce que estoy familiarizado con los naufragios ferroviarios, las inundaciones, aunque estas no son fenómenos de tierra firme, las pestilencias, los terremotos, las conflagraciones y otras formas de lo que los periodistas se complacen en llamar holocausto. Esto no es del todo cierto. Nunca he naufragado, nunca he asistido como desgraciado a un incendio o a una colisión ferroviaria, y solo conozco los estragos de las epidemias de oídas. El temblor más destructivo del que he tenido experiencia personal redujo la población de San Francisco en menos, probablemente, de 10,000 personas, de las cuales no más de una docena murieron. Las demás se fueron de la ciudad. Es cierto que una vez seguí el peligroso oficio de soldado, pero mi eminencia en la supervivencia. Abriendo el portafolio de la memoria, extraigo una imagen tras otra, figuras, grupos de formas y rostros de los que ahora solo queda el mío, algo deteriorado. Aquí hay 3 jóvenes descansando en una orilla cubierta de hierba. Uno de ellos, un tipo guapo, de ojos oscuros, con la frente como la de un dios griego, levanta el cuerpo sobre el codo, mira hacia el horizonte, donde unos árboles negros retienen ciertos vestigios de la puesta de sol como si hubieran arrancado el plumaje de una bandada de flamencos, y dice: compañeros, quiero ser rico. Veré todos los países que valen la pena ver. Voy a probar todos los placeres que valen la pena. Cuando sea viejo, me haré ermitaño. Otro joven esbelto, de pelo rubio, dijo: seré presidente y ejecutaré una ley, me convertiré en presidente y daré un golpe de estado convirtiéndome en monarca absoluto. Entonces promulgaré un decreto exigiendo que todos los ermitaños sean condenados a muerte. El tercero no dijo nada. ¿Acaso no contuvo algún sentido premonitorio de la naturaleza perecedera del material sobre el que se esperaba que inscribiera el registro de sus esperanzas? Sea como fuere, se quitó el zapato con un interruptor de avellana y siguió su propio consejo. Durante 20 años ha sido el único superviviente del grupo. La escena cambia. 6 hombres están a caballo en una colina, un general y su personal. Abajo, en la niebla gris de una mañana de invierno, un ejército, que ha abandonado sus intrinchos, se está moviendo sobre los del enemigo, arrastrándose silenciosamente hasta su posición. Dentro de una hora, todo el amplio valle, a lo largo de varias millas a la izquierda y a la derecha, se llenará de ruido de mosquetes que, de vez en cuando, parecen silenciados por los estruendosos golpes de los grandes cañones. Mientras tanto, el sol naciente se ha abierto paso a través de la niebla, esplendiendo una parte de la ciudad asediada. Mire eso, general, dijo un ayudante, es como un encantamiento. Ve a encantar al coronel Post, dijo el general, sin quitarse el catalejo de los ojos, y dile que se lance en cuanto oiga los cañones de Smith. Todos rieron. Pero hoy me río solo. Soy el único superviviente. Sería fácil llenar muchas páginas con ejemplos de supervivencia única a partir de mi propia experiencia. Podría mencionar grupos extintos compuestos en su totalidad, exceptuándome a mí,
por el sexo opuesto, todos los cuales, con la misma excepción, han cesado hace tiempo su oposición, su guerra cumplida, sus bonitas narices azules y frías bajo las margaritas. También eran buenas chicas, en su mayoría, que el cielo las tenga en cuenta. Estaban Maud y Lizzie y Nanette. Nanette, en efecto, es la más muerta de todo el brillante grupo, y Emily pero realmente esto no es discreto, uno no debería sobrevivir y contarlo. La llama de una hoguera se levanta alta y recta hacia el cielo negro. La alimentamos constantemente con salvia. Un muro de oscuridad nos encierra, pero si le damos la espalda al fuego y nos alejamos un poco, veremos la línea dentada de las montañas nevadas, espantosamente frías a la luz de la luna. Están en todas las direcciones, en todas partes borran las grandes estrellas doradas cerca del horizonte, dejando a las pequeñas y verdes de la mitad del cielo temblando viciosamente, tan sombrías como el acero. A intervalos irregulares oímos el aullido lejano de un lobo, ahora en este lado y de nuevo en el otro. Detenemos nuestra charla para escuchar, lanzamos rápidas miradas hacia nuestras armas, nuestras monturas, nuestros caballos con piquetes. Los lobos pueden ser de la variedad conocida como Sioux, y solo somos 4. ¿Qué harías, Jim?, dijo Hazen, si estuviéramos rodeados de indios. Jim Beckworth era nuestro guía, un fronterizo de toda la vida, un anciano, curtido y picado de antigüedad. En un tiempo había sido jefe de los cuervos. Yo escupiría en ese fuego, dijo Jim Beckworth. El viejo se ha ido, espero, donde no hay fuego que apagar. Y Hazen, y el tipo con el que compartí mi manta aquella noche de invierno en las llanuras, ambos se han ido. Uno podría suponer que sentiría algo de la exultación natural de un único superviviente, pero como Byron descubrió que nuestros pensamientos toman el vuelo más salvaje. Incluso en el momento en que deberían ordenarse. En orden pensativo. Así que encuentro que a veces se organizan en orden pensativo, incluso en el momento en que deberían ser más hilarantes. Los recuerdos no tienen fin. Tengo una gran cantidad de recuerdos almacenados, con los que pasar los tediosos años de mis anécdotas cuando el cielo quiera hacerme viejo. Algunos años que pasé en Londres como periodista en activo son especialmente ricos en ellas. Éramos una compañía galante en aquellos días. Me han dicho que los ingleses son muy pensadores y poco habladores. Mi recuerdo es diferente, hablando de eso, diría que no son nada inteligentes con sus lenguas. Ciertamente, no he oído en ningún otro lugar una charla tan brillante como la de los artistas y escritores de Londres. Por supuesto, eran un grupo selecto, algunos de ellos habían alcanzado cierta eminencia en el mundo del intelecto, otros la han alcanzado después. Pero no todos eran ingleses por muchos. Londres atrae a los mejores cerebros de Irlanda y Escocia, y siempre hay un pequeño contingente estadounidense, en su mayoría corresponsales de los grandes diarios de Nueva York. El típico periodista londinense es un caballero. Suele ser un graduado de una u otra de las grandes universidades. Está bien pagado y mantiene su posición, sea cual sea, con una permanencia menos precaria que su congénere estadounidense. Se dedica más bien a la literatura que a los chapuzones, y no es raro que se dedique a alguna de las muchas formas de arte. En general, también es un buen tipo, con una mente escéptica, una lengua cínica y un corazón cálido. Encontré a estos hombres agradables, hospitalarios, inteligentes y divertidos. Trabajábamos demasiado, cenábamos demasiado bien, frecuentábamos demasiados clubes y nos acostábamos demasiado tarde por la mañana. Éramos demasiado adictos a derramar la sangre de la uva. En resumen, quemábamos diligente y concienzudamente, y con una perversa satisfacción, la vela de la vida por los dos extremos y por el medio. Esto fue hace muchos años. Hoy en día, una lista de los nombres de estos hombres con una cruz al lado de cada uno de los que sé que están muertos parecería un cementerio católico romano. Podría cenar con todos los supervivientes en la mesa en la que escribo, y me gustaría hacerlo. Pero los muertos, debo decir, fueron los mejores comensales. Pero sobre los únicos supervivientes. Había un editor londinense llamado John Camden Hatton. Entre los escritores americanos tenía una reputación bastante oscura de pirata.
Le acusaban de reeditar sus libros sin su consentimiento, cosa que, a falta de derechos de autor internacionales, tenía el derecho legal, y me parece a mí, un sufridor moral, de hacer. Por simpatía hacia sus colegas extranjeros, los escritores británicos también le tenían en alta estima. Conocía muy bien a Hatton, y un día estuve junto a lo que parecía ser su cuerpo, al que luego ayudé a enterrar en el cementerio de Highgate. Estoy seguro de que se trataba de su cuerpo, ya que fui muy cuidadoso en la identificación, por una buena razón, que usted conocerá. Aparte de su piratería, Hatton tenía una amplia fama de hombre difícil de tratar. Durante varios meses antes de su muerte me debía 100 libras esterlinas y no podía ser más reacio a desprenderse de cualquier cosa que no fuera una suma mayor. Incluso hoy en día, al repasar los inteligentes métodos, que van desde la delicada delicadeza hasta el franco descaro con los que aquel buen hombre me mantuvo alejado de los míos, me siento postrado de admiración y consumido por la envidia. Finalmente, por una afortunada casualidad, lo puse en desventaja y, al ver mi poder, envió a su gerente, un tipo llamado Chatto, que como miembro de la firma Chatto y Windus, sucedió después a sus negocios y métodos a negociar. Era el acreedor más implacable del Reino Unido, y después de 2 horas mortales en las que me encontraba en mi estado de ánimo más ácido. El estado de ánimo de Chatto era el de sacar un cheque por el importe total, ya firmado por Hatton en previsión de la derrota. Antes de entregármelo, Chatto dijo, este cheque tiene fecha del próximo sábado. Por supuesto, no lo presentarás hasta entonces. A esto accedí alegremente. Y ahora, dijo Chatto, levantándose para irse, como todo es satisfactorio, espero que salga a la casa de Hatton y tenga una charla amistosa. Es su deseo. El sábado por la mañana fui. En cumplimiento, sin duda, de su designio al antedatar ese cheque, había muerto de una empanada de cerdo puntualmente al filo de las 12 de la noche anterior, lo que invalidaba el cheque. He conocido a editores americanos que creían saber algo sobre el negocio de beber champán de los cráneos de los escritores. Si esta narración, que, por lo que a mí respecta, es cierta en su totalidad, les enseña a ser humildes al mostrar que la auténtica sagacidad comercial no está limitada por líneas geográficas, habrá servido a su propósito. Habiéndome asegurado de que el señor Hatton ya no existía, conduje furiosamente hacia la orilla, con la esperanza de que las tristes noticias no me hubieran precedido, y no lo hicieron. Desgraciadamente, en la ruta había una taberna muy frecuentada por autores, artistas, periodistas y caballeros del ingenio y el placer de la ciudad. Sentados alrededor de la mesa habitual había media docena o más de espíritus selectos, George Egas de Sala, Henry Sampson, Tom O'Dell el joven, el capitán Man Reid y otros menos conocidos por la fama. Lamento decir que mis sombrías noticias afectaron a estos pecadores de una manera chocante. Su frivolidad era algo para estremecerse. Como podría haber dicho Sir Boyle Roche, rayaba con dureza en un oído que tenía un cheque dudoso en el bolsillo. Después de haber expresado sus hilarantes mentes de boca en boca todo lo que sabían, estos duros e impenitentes delincuentes se pusieron a escribir epitafios apropiados. Gracias al cielo, todos menos uno de ellos han escapado a mi memoria, uno que escribí yo mismo. Al final de los ritos, varias horas después, reanudé mi movimiento contra el banco. Demasiado tarde, la vieja historia de la liebre y la tortuga se repetía. La pesada noticia me había alcanzado y pasado mientras me rodeaba por el camino. Todos asistieron al funeral, Sala, Sampson, O'Dell, Reid y los demás no distinguidos, incluido el actual único superviviente del grupo. Mientras cada uno echaba su puñado de tierra sobre el ataúd, estoy seguro de que, al igual que Lord Brougham en una ocasión similar, todos sentimos más de lo que quisimos expresar. Con motivo de la muerte de un antagonista político al que no había tratado con mucha consideración, se le preguntó a su señoría, de forma bastante grosera, ¿no se arrepiente ahora que se ha ido? Tras un momento de silencio reflexivo, respondió con gravedad, sí, estoy a favor de su regreso. Una noche del verano de 1880 conducía un carro ligero por la parte más salvaje de las Colinas Negras, en Dakota del Sur. Había salido de Deadwood y me dirigía a Araqueville con $30,000 encima, pertenecientes a una compañía minera de la que era director general.
Naturalmente, había tomado la precaución de telegrafiar a mi secretario en Raqueville para que se reuniera conmigo en Rapid City, entonces una pequeña ciudad. En otra ruta, el telegrama pretendía despistar a los caballeros de la carretera que yo sabía que vigilaban mis movimientos y que posiblemente tenían un confederado en la oficina de telégrafos. A mi lado, en el asiento del carro, estaba sentado Boone May. Permítanme explicar la situación. Varios meses antes, había sido la costumbre de enviar un autocar del Tesoro 2 veces por semana desde Deadwood a Sidney, Nebraska. También había sido la costumbre que este carruaje fuera capturado y saqueado por agentes de la carretera. Tan intolerable se había vuelto esta práctica, incluso los vagones blindados para los rifles resultaron ser un recurso vano, que los propietarios de las minas habían adoptado el plan más práctico de importar de California una media docena de los más famosos mensajeros de escopeta de Wells, Fargo y Co., tipos intrépidos y confiables con un instinto para matar, una disposición de recursos que era una intuición y un sentido de la dirección que ponía un tiro donde haría el mayor bien con más precisión que la puntería más cuidadosa. Sus hazañas de puntería eran tan increíbles que ver apenas era creer. En pocas semanas estos tipos habían dejado a los agentes de carretera fuera del negocio y de la vida, pues los atacaban donde quiera que los encontraran. Una soleada mañana de domingo, 2 de ellos que paseaban por una calle de Deadwood reconocieron a 5 o 6 de los bribones, corrieron a su hotel por sus rifles y al regresar los mataron a todos. Boone May era uno de estos vengadores. Cuando lo contraté como mensajero, estaba acusado de asesinato. Había seguido a un agente de la carretera a través de Badlands durante cientos de millas, lo había traído de vuelta a unas pocas millas de Deadwood y lo había vigilado durante la noche. El hombre desesperado, atado como estaba, había intentado escapar y May encontró conveniente disparar y enterrarlo. La tumba al lado de la carretera quizás todavía se señala a los curiosos. May se entregó, fue acusado formalmente de asesinato, puesto en libertad bajo su propia responsabilidad, y yo tuve que darle permiso para ir al tribunal y ser absuelto. Algunos de los directores de mi empresa en Nueva York tuvieron la amabilidad de manifestar su desaprobación por mi acción de emplear a semejante hombre, por lo que no pude menos que reconocer su disconformidad, y a partir de entonces figuró en las nóminas como Boone May, asesino. Ahora permítanme volver a mi historia. Conocía bastante bien el camino, ya que lo había recorrido anteriormente de noche, a caballo, con los bolsillos abultados de dinero y la mano libre sosteniendo un revólver amartillado durante toda la distancia de 50 millas. Hacer el viaje en carro con un acompañante era un lujo. Aún así, la llovizna era incómoda. May estaba sentado a mi lado, con un poncho de goma sobre los hombros y un rifle Winchester en su funda de cuero entre las rodillas. Me pareció que estaba un poco desprevenido, pero no dije nada. El camino, apenas visible, era rocoso, el carro traqueteaba y a su lado corría un arroyo rugiente. De repente oímos el tintineo de las herraduras de un caballo justo detrás y simultáneamente las palabras cortas y afiladas de la autoridad: arriba las manos. Con un tirón involuntario de las riendas, puse a mi equipo sobre sus patas y busqué mi revólver. No era necesario. Con el movimiento más rápido que jamás había visto en algo que no fuera un gato, casi antes de que las palabras salieran de la boca del jinete, May se había echado hacia atrás sobre el respaldo del asiento, con la cara hacia arriba, y la boca de su rifle estaba a menos de 1 metro del pecho del hombre. Creo que nunca se ha contado con exactitud lo que ocurrió entre los tres en la oscuridad del bosque. Boone May hace tiempo que murió de fiebre amarilla en Brasil, y yo soy el único superviviente. Había una famosa prima donna con la que tuve la suerte de cruzar el Atlántico hasta Nueva York. A decir verdad, un amigo de ambos me encargó el agradable deber de velar por su seguridad y comodidad. Madame era graciosa, inteligente y totalmente encantadora, y antes de que el viaje durara 2 días, media docena de hombres a bordo, a los que ella me había permitido presentar, estaban enamorados de ella como yo mismo. Nuestra competencia por su favor no nos convirtió en enemigos, al contrario, nos unió una especie de alianza ofensiva y defensiva por una pena común, la exitosa rivalidad de un italiano singularmente guapo que se sentaba a su lado en la mesa.
Tan asiduo era en sus atenciones que mi cargo de guía, filósofo y amigo de la dama era casi una sinecura, y en cuanto a los demás, apenas tenían una oportunidad al día para demostrar su devoción. Aquel emprendedor hijo de Italia dominaba toda la situación. Mediante una previsión diabólica, se anticipaba a todas las necesidades y deseos de Madame, colocando su sillón en los lugares más protegidos de la cubierta, cubriéndola con una capa y otra de envoltorios, y comportándose, en general, de la manera más desconsiderada. Peor aún, Madame aceptaba sus buenos oficios con una gracia desvergonzada que decía tan claramente como un susurro al oído que había un perfecto entendimiento entre ellos. Lo que hacía más difícil de soportar era la falta de civismo del tipo con el resto de nosotros, parecía apenas consciente de nuestra existencia. Nuestra indignación no era ruidosa, pero sí profunda. Todos los días, en la sala de fumadores, ideábamos los planes más ingeniosos y monstruosos para acabar con él en este mundo y en el otro. El menos cruel era un proyecto para atraerlo a la cubierta superior en una noche oscura y enviarlo a su cuenta por la barandilla de sotavento, pero como ninguno de nosotros sabía suficiente italiano para decirle la necesaria falsedad, ese plan de justicia quedó en nada, como todos los demás. En el muelle de Nueva York nos separamos de Madame más con pena que con ira, y de su conquistador caballero con educadas manifestaciones del desprecio que no sentíamos. Esa noche la visité en su hotel, frente a Union Square. Poco después de mi llegada, se produjo una conmoción audible en el frente. La población, encabezada por una banda de música e incitada, sin duda, por puro amor al arte, había llegado para rendir homenaje a la gran cantante. Hubo música, una serenata, seguida de gritos con el nombre de la dama. Parecía un poco nerviosa, pero la conduje al balcón, donde pronunció un pequeño discurso muy bonito, con su acento más encantador. Cuando el tumulto y los gritos se apagaron, volvimos a entrar en su apartamento para reanudar nuestra conversación. ¿Le gustaría a Monsieur tomar una copa de vino? Sí. Salió de la habitación por un momento, entonces llegó el vino y las copas en una bandeja, llevada por aquel italiano imposible. Llevaba una servilleta en el brazo, era un sirviente. Aparte de algunos miembros de la banda y del populacho, soy sin duda el único superviviente, ya que Madame tiene desde hace varios años un compromiso permanente en lo alto, y mi fe en la justicia divina no me permite pensar que el desgraciado servil que derribó a los poderosos de su asiento entre los hijos de la esperanza haya podido vivir la otra mitad de sus días. Una cena de 7 personas en una vieja taberna londinense, una buena cena cuyo recuerdo aún no se ha borrado de las tablas del paladar. Una sopa, un plato de cebo blanco salpicado con exactitud, un enorme trozo de carne asada que cortamos a voluntad, flanqueado por varias botellas de viejo jerez seco y de crujiente oporto. Y se espera que seamos patriotas en un país donde no se puede conseguir. Y se espera que los portugueses amen al país que, teniéndolo, lo envía. Esa fue la cena, había queso Stilton, sería vergonzoso no mencionar el Stilton. Era bueno, sano y sabroso, rico y con sabor a nuez. El Stilton que tenemos aquí, envuelto en papel de aluminio, es un producto monstruosamente pobre, apenas mejor que el americano. Después de la cena hubo nueces, café y cigarros. No puedo decir mucho de los cigarros, no son demasiado buenos en Inglaterra, demasiado tiempo en el mar, supongo. En general, fue una cena memorable. Incluso sus características no esenciales fueron satisfactorias. El camarero era fascinantemente solemne, el suelo estaba nevado, la compañía era lo suficientemente distinguida en literatura y arte como para que yo pudiera seguirles la pista a través de los periódicos. Están muertos, tan muertos como la reina Ana, todos los hijos de su madre. Estoy en mi papel favorito de único superviviente. Se ha convertido en algo habitual para mí, me gusta bastante. Entre la compañía se encontraban 2 eminentes gastrónomos, llámense señores Goodall y Swick, que se odiaban tan acérrimamente que nada más que una buena cena podía reunirlos bajo el mismo techo. Habían tenido una disputa, creo, sobre el mérito de un cierto amontillado que, por cierto, uno insistía, a pesar de Edgar Allan Poe, que ciertamente sabía demasiado de whisky para saber mucho de vino, es un jerez. Una vez retirado el paño y traído el café, las nueces y los cigarros, la compañía se puso en pie y, al son de un aire compuesto extemporáneamente por Goodall, cantó la siguiente chocante y reprobable canción,
que había sido escrita durante el proceso por el presente único superviviente. Servirá para concluir esta fiesta de la sinrazón tan adecuadamente como lo hizo aquella. La canción. Jack Satanás es el más grande de los dioses. Y el infierno es la mejor de las moradas. Se llega a través del Valle de los Terrones. Por 70 hermosos caminos. Hurra por los 70 caminos. Viva los terrones que resuenan. Con un sonido hueco y atronador. Hurra por la mejor de las moradas. Le serviremos mientras tengamos aliento. Jack Satanás, el más grande de los dioses. Para todos sus enemigos, muerte. Un hogar en el Valle de los Terrones. Viva el trueno de los terrones, que asfixian las almas de sus enemigos. Viva el espíritu que va a morar con el más grande de los dioses. Y fin, espero que la hayas disfrutado. Nos vemos en la próxima historia que nos depara el portal de este universo gris. Si te ha gustado, recuerda apoyar al canal, deja un me gusta, un comentario y suscríbete, y así tener más historias clásicas de ciencia ficción y terror, así nos permiten disfrutar estas misteriosas y nuevas experiencias. Si te ha gustado, recuerda suscribirte, pon me gusta y deja un comentario, ya que esto alimenta al dios oscuro del algoritmo.